el perfil de un discípulo, ¿verdad? El perfil de un discípulo. Y la semana pasada hablamos de que una cualidad de un discípulo era ¿qué? El compromiso, ¿verdad? El compromiso. Un discípulo tiene que estar comprometido. ¿Con quién o con qué? Con el Señor, con la obra del Señor, con lo que el Señor nos está mandando, con su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Que tenemos que ir a ser discípulos, más discípulos. Así es que esta palabra es para nosotros. En esta noche vamos a hablar acerca de la sumisión, otra cualidad de un discípulo. Como que se está poniendo así más fuertecito, ¿verdad? La sumisión es una cualidad de un buen discípulo. Compromiso, sumisión, ¿ok? Para todos los discípulos deben ser personas sumisas. Ay, Dios mío. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Sumisos. Digo, ay, no. Malinterpretamos a veces eso, ¿verdad? Sométete. Pero nosotros nos sometemos a la palabra del Señor y al Señor, a lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Vamos a hablar acerca de la sumisión. Es ponerse bajo el dominio o la autoridad de alguien. Así es que vamos a checarnos en esta noche. ¿Soy una persona sumisa? Es ponerse bajo el dominio o autoridad de alguien. Poderoso Dios. No nos gusta la sumisión. Yo creo que todos nos toma tiempo para aprender y para llegar a ser esa persona sumisa. Una, porque a veces nos cuesta someternos. La palabra del Señor, aparte que nos tenemos que someter al Señor, dice que nos tenemos que someter los unos a los otros, ¿verdad? Los unos a los otros. Y el otro es mi esposo, el otro es la hermana, el otro es la hermana, el hermano. O sea, los unos a los otros nos tenemos que someter, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser esos discípulos que nos sometemos. Nos sometemos a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere que hagamos. Decirle, sí, Señor, como yo soy tu discípulo, me someto a ti, Señor. Así es que vamos a checarnos y vamos a ver, someterse bajo el dominio y autoridad de alguien. Para eso vamos a comenzar y vamos a leer Hechos capítulo 9. Vaya a Hechos capítulo 9 a ver qué nos dice acerca de la sumisión. Hechos capítulo 9, vamos a comenzar leyendo del verso 4 al 6. Poderoso Dios. Voy a estar leyendo de la Reina Valera, ¿ok? Hechos capítulo 9 del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa historia, verdad? De cuando Saulo iba y de repente dice que vino una luz y el Señor le habló a Saulo. Y aquí nos habla acerca de Saulo y nos lleva a por qué nos habla acerca de Saulo. Y si estamos hablando de la sumisión, aquí Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le hace una pregunta al Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Siempre decimos, Señor, tú eres mi Señor. ¿Cuántos han orado así? Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Y nos hacemos como tú eres mi dueño, ¿verdad? Tú eres mi Señor. Entonces aquí Pablo lo primero que reconoce y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué significa Señor? Yo creo que el pastor ha dicho qué significa Señor aquí. Pero se los voy a recordar una vez más. Así es que cuando Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo está diciendo, Maestro, amo, dueño de mi vida.
Imagínese el primer encuentro que está teniendo Saulo y le está diciendo, maestro, amo, eso a mí me gusta, dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí rápido está hablando acerca de que Saulo se está sometiendo a esa voz que está escuchando y le está preguntando, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces nosotros le hemos preguntado eso al Señor como buenos discípulos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, es que no quiero saber porque yo sé que el Señor quiere que yo haga muchas cosas. Pero aquí Saulo, su primera contestación le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En otras palabras, Saulo se está poniendo a la disposición de esa voz del Señor, ¿verdad? Se está poniendo a su disposición. Así nosotros como buenos discípulos tenemos que ponernos a la disposición ¿de quién? Del maestro, del amo, de nuestro dueño. ¿Verdad que el Señor es nuestro dueño? En Salmo dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Él es nuestro dueño. Entonces, Él se está poniendo a su disposición. Y nosotros también así en esta noche tenemos que, como buenos discípulos, decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Me estás llamando a discipular gente. ¿Por dónde empiezo? ¿Con quién comienzo? ¿Con quién comienzo? ¿Por dónde empiezo? Porque yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuánto le pueden decir eso al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Porque aquí estoy porque yo quiero obedecerte. Aquí estoy porque yo quiero ser transformada. Yo quiero hacer discípulos. ¿Cuántos quieren hacer discípulos? Vamos a ser discípulos. Entonces tenemos que ponernos a la disposición de nuestro Señor para ver qué Él quiere que nosotros hagamos, así como Saulo se puso a la disposición del Señor. Entonces Saulo aquí está rendido a Dios. Y el Señor, fíjese, que le da instrucción a Saulo, ¿verdad? Porque no se queda ahí. Él le dice lo que tiene que hacer. O sea que si nosotros en esta noche le preguntamos al Señor, ¿qué quieres que haga? Estése seguro que el Señor le va a decir qué es lo que quiere Él que usted y yo hagamos. Porque el Señor aquí a Saulo le contesta, ¿verdad? Vamos a ir, es el 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí no está diciendo si Él quiere. Lo que debes hacer. O sea que el Señor, Él sabe que Él es el Señor de Saulo. Él es el Señor. Y Saulo le está diciendo, dime que Saulo estaba preguntando por qué Él lo iba a hacer. Entonces el Señor le dice qué es lo que debe de hacer. Ahí se te va a decir lo que debe, pero le da una instrucción. Lo que debes hacer. Muchas veces nosotros no sabemos qué hacer porque no escuchamos instrucciones. O a veces pedimos consejo, pero ya teniendo una opinión o una respuesta de lo que nosotros ya nos hemos dado a nosotros mismos. Si yo voy a usted y le pido un consejo, yo tengo que ir abierta, dispuesta para ver lo que usted me tiene que decir, ¿verdad? Entonces, voy a escuchar ese consejo. Voy a escuchar lo que usted me dice. Y como yo no sé lo que debo de hacer, por eso uno busca consejo, ¿verdad? Pero hay personas que buscan consejo nomás para ver cuál es tu opinión, porque ellos ya tienen su opinión. Y no se van a someter al consejo que tú les vas a dar. No, ellos se van a quedar con su opinión. Entonces, ¿para qué se pide el consejo? ¿Para qué? O sea que le hacemos perder tiempo a la gente, ¿verdad? Pastora, mire, yo estoy esto, así. ¿Qué usted cree que debo de hacer? Hermana, es que hay que arreglar esto. Usted debe de hacer esto. Ay, no, pastora, pero es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿para qué pedimos consejo, pues? Si no queremos recibir instrucción, no queremos que nadie nos diga nada.
Es difícil. Es difícil decir, ok, me voy a someter. Pero estamos hablando, la sumisión. Tenemos que ser sumisos. ¿Cuál es el consejo del Señor primeramente? ¿Qué es lo que la palabra nos dice? Porque como buenos discípulos que somos, seguidores de Cristo, hacedores de su palabra, obedientes a Él, como buenos discípulos. Entonces tenemos que estar abiertos a lo que Él, el consejo de su palabra, nos dice. Estar abiertos y recibirlo y hacerlo para que nos vaya bien. Entonces aquí el Señor le da esa instrucción a Pablo. ¿Lo hizo Saulo en ese momento? ¿Lo hizo? Sí lo hizo. Así como el Señor le dijo, vas a entrar a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Él lo hizo. ¿Fue obediente? ¿Fue obediente el hombre? Él fue obediente. Imagínese. Y a veces nosotros no nos va bien porque no somos obedientes. Ya decidimos hacer lo que se nos da la gana. Por eso estas noches son de transformación. Que tenemos que cambiar nuestras mentes, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, de actuar. ¿Por qué? Porque nos estamos alineando a lo que el Señor quiere, a lo que Dios manda, a lo que se nos está diciendo. Yo quiero ser un buen discípulo, yo quiero ser una buena discípula, yo tengo que ser una buena discípula. ¿Se acuerdan? Porque no puedo pretender formar algo que yo no soy. Porque yo voy a formar a alguien, ok, yo quiero formar una discípula, pues le voy a dar así como estoy. Si yo no me dejo transformar, voy a ser una discípula que no se va a dejar transformar tampoco. Una igual que yo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos dejemos transformar por el Señor. Tenemos que comprometernos, tenemos que estar sumisos a lo que el Señor quiere que hagamos y a lo que las autoridades nos mandan a hacer, ¿verdad? Porque en esta casa el Señor habla por su palabra, por los pastores, por el que se pone aquí a hablar la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien está aquí, el Señor está hablando y nosotros escuchando. ¿Para qué? ¿Para hacerme más inteligente o para saber? No, para que yo sea transformado, para que yo sea cambiado y yo sea una persona diferente y yo pueda crecer y el Señor haga su obra en mí, ¿verdad? Porque si yo resisto y no acepto la palabra, no va a entrar y yo no voy a ser transformada. Yo no voy a llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para mí, porque el Señor quiere que yo me prepare, que yo me equipe para que yo le sea útil. ¿Para qué? Para ser unos discípulos que le agraden a Él, para que esos discípulos hagan otros discípulos que le agraden a Él, ¿verdad? Entonces, Saulo sí recibió instrucción. Nosotros muchas veces llevamos años en la iglesia o años sirviéndole al Señor según nosotros, pero nunca estamos dispuestos a someternos al Señor. Siempre estamos, Señor, dame, Señor, hazme, y Señor, hazme esto, Señor, hazme lo otro, Señor, dame, pero nunca estamos dispuestos a decirle, Señor, eres tan bueno que me has dado tantas cosas, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Para que yo también esté comprometida contigo y me someta a ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque tantas cosas el Señor que ha hecho, ¿verdad?, en nuestras vidas. Lo que le pedimos, ahí viene Él y nos los da, nos los hace. Pero también el Señor quiere que nosotros le preguntemos, ¿y yo? ¿Qué me corresponde hacer, Señor? ¿Y tú qué deseas, Señor? ¿Cuántas veces le hemos preguntado al Señor? ¿Y tú, Señor? ¿Qué deseas, Señor? ¿Qué deseas que yo haga, Señor? Es rara la vez que nos sentamos y le preguntamos eso al Señor. Y nosotros tenemos que hacer eso también. ¿Por qué? ¿Qué decimos? Que tenemos que una relación con el Señor. Una relación. Y una relación va. Si yo tengo una relación con usted, va a ir para allá y va a venir para acá, ¿verdad? Oh, aquí, hermoso, bonito.
Pero no, a veces nomás queremos y allá, que venga, que venga, que venga, que venga. Y yo no, nada que me dispongo a hacer la voluntad de Dios. Nada que me dispongo a hacer y a escucharle. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Me quieres usar? Aquí estoy. ¿O quieres que yo le hable a aquella persona? Heme aquí, Señor. Vea qué hermoso se siente ir a compartir la palabra del Señor con alguien y que te reciban y que aquella persona esté atenta, se siente bien, porque tú te sientes que tienes algo que ofrecerle a alguien, ¿verdad? Ay, yo tengo algo que ofrecerle a esa persona y que reciban. Y es hermoso, es bonito. Y yo creo que el Señor también se alegra, porque el Señor nos llamó a ser discípulos, a ir y hablar las buenas nuevas a otras personas. Pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos, sometidos a lo que el Señor quiere, sumisos a dónde tú quieres que yo vaya hoy, Señor. ¿A quién quieres que yo visite hoy, Señor? ¿Por quién quieres que yo ore hoy, Señor? Pero imagínese que viniendo una vez al mes al discipulado, viniendo 2 veces, o sea, como me he dado cuenta de que entra por aquí y sale por acá, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos a dejar formar? ¿Cuándo vamos a decir yo ya pasé por el discipulado? ¿Sabe que en el discipulado aprendí que yo debo de estar comprometida? Yo ya quiero escuchar esos comentarios. Yo ya quiero escuchar eso. En el discipulado aprendí que debo de someterme. En el discipulado aprendí que ya no debo de llegar tarde. En el discipulado aprendí que debo de ser responsable. Yo ya quiero escuchar eso. Y no que, no es que no puedo, no es que no. No, tenemos que dejarnos formar, porque de aquí van a salir muchos discípulos. De ahí, de cada una de ustedes, van a salir esos discípulos. Así es que vamos a entrar, vamos a dejarnos discipular, porque nosotros, el Señor nos está diciendo que hagamos discípulos. Y Pablo se sometió al Señor. Si el Señor es nuestro Señor, también nosotros nos tenemos que someter. Tenemos que hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Porque no queremos compromiso nosotros, porque pensamos que, es mucho para mí. Es mucho para mí comprometerme. ¿Cuántos han sentido así carga? Ay, es mucho. Pero el Señor cuánto no nos ha dado, ¿verdad? El Señor cuánto se compromete con nosotros y nos da, y nos bendice. Y nosotros no pensamos que le damos mucho a Dios. Ay, pastor, es que ya fui el miércoles, ya fui el domingo. Ay, pastora, ya estuve ahí en la práctica. Pastora, ya fui al evangelismo y todo. Y ya pensamos, yo ya le di mucho al Señor. Ay, Señor, ya te di mucho. Pero mira, en un día el Señor nos da mucho más. En un día el Señor nos da mucho más. Y no queremos servirle al Señor de todo corazón. Acuérdense que nosotros debemos de estar rendidos a la voluntad de Dios, porque nosotros somos esos discípulos, nosotros somos esos hacedores, nosotros somos esa luz, esa sal. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo, ¿quién lo va a hacer? No, tenemos que levantarnos, cada uno de nosotros que estamos aquí. Tenemos que comprometernos y tenemos que someternos a lo que Dios nos está hablando. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a estar los discípulos? ¿Qué discípulos se van a levantar? El Señor nos está llamando a ser discípulos. Y nosotros tenemos que romper eso que por años nos ha estado deteniendo de ser lo que el Señor nos ha llamado a ser. ¿A qué Dios nos llamó? A ser discípulos. ¿A qué Mire, si no estamos dispuestos a ser discípulos, si no estamos dispuestos a servir al Señor como Él manda, como Él quiere, no tenemos nada que ofrecer entonces. No tenemos nada que ofrecer. Ay, yo no quiero ir a ser discípulos. Yo no quiero. Es más, yo quiero predicar, pastor, ahí en el altar. ¿De qué me va a predicar? ¿De qué me va a predicar?
Si no se quiere someter y no quiere obedecer la palabra de Dios. Y no quiere hacer la voluntad de Dios. No, pastora, pero yo quiero estar ahí arriba. Mira, si no está haciendo la voluntad de Dios, no tiene nada que estar haciendo acá arriba. Nada. Entonces nosotros tenemos que proponernos, voy yo a crecer, voy yo a dejarme discipular, voy yo a dejarme ser transformado, para que yo pueda darle a otro lo que yo tengo, ¿verdad? Que uno le da a otro lo que uno trae. Que si usted trae tristeza, va a contagiar a todos con tristeza. Que si usted es una persona negativa, va a contagiar a todos. Ay, siempre, ya viene esa, puro negativo habla, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado? Ay, Dios mío, esa persona. Pura queja. Nada tiene que contar de bendición. No, nosotros tenemos que ser personas que impacte a otras personas. Y solamente lo vamos a hacer siendo impactados nosotros por el Señor, por la transformación que el Señor haga en nosotros. Una persona que no tiene nada que ofrecer, nadie va a querer estar cerca de ella o de él. Pero una persona que contagia, que dice, oh, estoy bien, gracias a Dios, aunque esté pasando por situaciones, aunque esté en dificultades, estoy bien, gracias a Dios. No, yo no voy a andar con una cara larga, no importa. Yo, gracias a Dios, Él es mi fortaleza. Gracias a Dios, yo soy su discípula y yo no voy a permitir que nadie diga que yo soy una persona amargada porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo soy una persona que va a motivar a otros. No importa en lo que estén pasando, el Señor está conmigo, el Señor está contigo. Vamos a orar. Ay, pero mira, está bien, no te preocupes. Si tenemos que llorar juntos, lloramos, pero hay que orar, ¿verdad? Hay que orar, hay que pedir al Señor, hay que animarnos los unos a los otros, hay que llevar las cargas los unos a los otros. Que sean personas que en vez de poner para abajo, levanten y no se pongan ahí las dos personas a estar ahí tristeando. No, tenemos que ser personas que animen a otros. Ese es un discípulo. Entonces nosotros tenemos que comprometernos, nosotros tenemos que someternos, nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, porque el discípulo predica con su ejemplo, ¿verdad? El discípulo predica con su ejemplo. El discípulo no puede decir una cosa y hacer otra, porque tarde o temprano le va a salir lo verdadero que hay. No podemos decir una cosa y hacer otra, porque ¿qué me dijiste tú? ¿Y por qué estás haciendo esto? Ah, es que eso lo aprendí en el discipulado, pero todavía me cuesta hacerlo. Todavía no, primero hay que aplicarlo. Ok, Señor, me estás hablando en esta área, de hoy en adelante me voy a poner a trabajar en esta área. Porque a veces queremos, no, que Dios me transforme en un día, no, es poco a poco, es formación. Es dejarte formar en una área. Ya sé, ya el Señor me habló esta noche de que me tengo que someter, voy a empezar a someterme. ¿A quién, Señor? A tu palabra, al gobierno de esta casa, a lo que se me diga que tengo que hacer, me tengo que someter, Señor, para hacer tu voluntad. Ahí voy a trabajar, en la sumisión. Ya no voy a estar ahí de contestona o de contestón o de rebelde, desobediente, no, voy a trabajar en esa área y lo vamos a hacer porque el Señor está hablando a nuestras vidas, tenemos que someternos. Un discípulo debe estar comprometido, someterse al Señor, porque el Señor es nuestro Señor, ¿verdad? Que es nuestro amo, nuestro dueño. Y Él merece que nosotros nos sometamos a Él porque somos creación de Él. Yo recuerdo que una persona me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios es egoísta? Dios no es egoísta. El Señor tiene todo el derecho de decirnos a nosotros lo que Él espera de nosotros. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él tiene todo el derecho. Porque Él nos creó, somos su creación. Entonces, no peleemos con Dios, cooperemos, como dicen los colombianos. Vamos a cooperar, Señor, yo soy tuya, tú me creaste para ti, Señor. Por ti, para ti yo fui creada, Señor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Heme aquí, Señor.
yo quiero hacer tu voluntad. Un discípulo no hace lo que se le da la gana, ¿verdad? Porque Saulo dijo, no, yo no voy para allá. ¿Qué pasó? No, llévenme para allá, llévenme para atrás. Yo no quiero ir para allá donde me está diciendo esta voz. Pero no, Saulo no dijo eso. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya el Señor le dio la instrucción y lo hizo. Vamos a ponernos humildes delante de Dios. Mire, ¿para qué peleamos con el Creador de nuestras vidas? ¿Para qué peleamos con el Señor si Él nos está diciendo obedece? Quiero que hagas discípulos, eso es lo que tienes que hacer. Obedece. Saulo se sometió. Entonces nosotros también nos tenemos que someter. Otro ejemplo, y que siempre hemos dicho, ese es nuestro ejemplo. Vamos a ver quién es nuestro otro ejemplo. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 38. Poderoso Dios. Juan capítulo 6, verso 38 dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Yo vine del cielo para hacer la voluntad, ¿qué? De Dios. No mi propia voluntad, no es lo que yo quiero, es lo que Él me está diciendo que yo tengo que hacer. Mire, si Jesús se sometió, si Jesús fue obediente, ¿por qué nos estamos creyendo nosotros que vamos a seguir de desobedientes? Jesús vino a hacer la voluntad, se sometió a hacer la voluntad de Dios. A eso vino, dice la palabra de Dios. Y siempre hemos dicho aquí que Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Si Él es nuestro Señor, si nosotros verdaderamente le amamos de corazón, ni siquiera habíamos de pelearle, ¿verdad? Ni siquiera habíamos de pelearle. Decir, no, yo no quiero hacer eso, Señor. No, Señor, no. Sí, Señor. Porque esta es tu voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Pues hagámosla. ¿Por qué no la hacemos? Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Porque nosotros somos sus discípulos y para eso Él nos tiene aquí. Nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies, su boca. Él se va a mover a través de nosotros. Por eso tenemos que dejarnos ser transformados, comprometernos con Él, someternos a Él, para que Él se mueva en nosotros, a través de nosotros. Nosotros vayamos y hagamos discípulos. ¿Cómo? Una persona. Mira aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 personas. Una persona usted la va a discipular. Una persona usted se va a ir a trabajar. Porque de qué nos serviría, hermanos, estar año tras año en el discipulado. Yo no falto al discipulado. Pero ¿estamos aprendiendo? ¿Lo estamos aplicando? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Que venimos al discipulado para aprender y ponerlo por práctica. No nomás por venir y que digan, tú siempre estás aquí, tú siempre estás aquí. No, para ponerlo por práctica. Que la otra persona que dice, no, el discipulado no es para mí, cuando nos vean a nosotros digan, wow, el discipulado sí está haciendo algo en esa persona. Yo quiero ir, ¿verdad? Yo quiero ir. Pero tienen que verlo en nosotros, que nos estamos dejando discipular y que ya no somos las mismas personas, que somos esos discípulos comprometidos, que somos esos discípulos sumisos, que nos sometemos al Señor y a lo que se nos ordena. Nos estamos sometiendo. El Señor lo hizo, Saulo lo hizo, el Señor Jesús lo hizo. Nosotros también lo tenemos que hacer, porque para eso estamos aquí. Queremos ser esos discípulos obedientes, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser una discípula obediente. Yo sí quiero que el Señor diga, esa es mi hija amada. Qué bonito, ¿verdad? Porque así dijo el Padre del Señor Jesús.
Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es, estaba, yo sé que el domingo el pastor habló del orgullo. Estaba diciendo, wow, ese, lo estaba representando bien Jesús al Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Disipularnos nosotros, dejarnos disipular para disipular a otros, someternos, quitarnos, pero ponernos, quitarnos lo malo y ponernos lo bueno, ¿verdad? Porque no nomás es quitarlo, poner lo bueno. Acuérdese, limpiar y llenar. Limpiar y llenar. ¿De qué? De lo bueno, lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Tenemos que someternos, tenemos que comprometernos para que nosotros podamos ser esos ejemplos vivos y esos discípulos que nosotros vamos a hacer se parezcan a nosotros. ¿A cuánto les gustaría que su discípulo se pareciera a usted? ¿Verdad? Tienen que decir amén. Claro. Digo, ay, no, pastora. No, pues si hay trabajo que hacer, hay que hacerlo y hay que arreglarnos, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí. Pero que nuestros discípulos se parezcan. ¿Por qué? Pues tenemos que estar seguros, acuérdense. Pablo decía, imítenme, así como yo imito a Cristo. También nosotros, si somos buenos discípulos, vamos a poder decir eso. Hagan lo que yo hago porque yo hago lo que el Señor me está diciendo que haga. Hagan lo que yo hago porque yo obedezco a Dios. Y yo no voy a hacer nada que deshonre a Dios. Entonces ustedes sí pueden imitarme a mí. Entonces vamos a hablar con seguridad. ¿Cuántos reciben esta palabra? Tómela, póngala por práctica y déjese formar. ¿Por qué? Porque vamos a formar esos discípulos que el Señor quiere que se formen en esta casa. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en este lugar, pero con gente comprometida, gente que se somete a Él y a su palabra, con gente que lo represente bien, porque nuestro Dios es digno de que nosotros lo representemos bien y que nosotros, nuestro testimonio, nuestro ejemplo hable de Él bien y no que diga, mira cuánto tiempo en la iglesia y todavía, no. Vamos a ser esos discípulos, hermanos, vamos a ser esos discípulos que el Señor nos pueda ver y pueda decir, estas son mis hijas, esos son mis hijos. Vamos a dejarnos transformar, vamos a dejarnos discipular, porque el Señor nos está llamando, ustedes van a discipular a otros. Amén.